Hola a todos, a todas. En esta oportunidad tenemos el honor de hablar sobre la iniciativa AUKUS con James Holmes, profesor de la Escuela de Guerra Naval de Estados Unidos y autor de libros tan importantes como Estrategia Marítima, Maritime Strategy, y La Estrella Roja sobre el Pacífico, un clásico. Profesor Holmes, ¿cómo ¿cómo afecta o refuerza la iniciativa AUKUS la estabilidad y seguridad del Indo-Pacífico? Bueno, creo que algo que también tenemos que pensar en términos de la estrategia, especialmente las alianzas, que es una forma, básicamente enviar un mensaje, mandar un mensaje a nuestros públicos objetivos. Y por supuesto, el principal público objetivo en este caso sería en China. Básicamente, al reunirnos para desarrollar estos submarinos nucleares y así desarrollar otras capacidades también dentro de la esfera angloparlante, básicamente los restos del ex imperio británico, entre otros, estamos enviando una señal de solidaridad a Beijing. Básicamente, le estamos diciendo a Beijing que no nos vamos a dividir cuando nuestra alianza esté bajo amenaza. Y por lo tanto, si podemos enviar ese mensaje, si podemos hacer que crean esto en China, creo que vamos a aumentar la probabilidad que efectivamente se vean disuadidos de hacer cosas que podríamos considerar fuera de los límites, como atacar a Taiwán, por ejemplo, como intentar efectivamente cumplir su sueño de convertir los mares del sur de China en un terreno chino soberano, apropiarse de terrenos o cualquier lugar conflictivo en la periferia de Asia. Entonces le enviamos este mensaje de solidaridad y así nos aseguramos que las capacidades que tienen nuestras naciones, ya sea naval, ya sea poder marítimo conjunto, a nuestras fuerzas aéreas, entre otros, nos aseguramos que todas nuestras fuerzas efectivamente estén juntas. Y si hacemos esto, eso significa que China tiene que tomarse nuestras capacidades combinadas en consideración antes de realizar cualquiera de estas maniobras en estas regiones conflictivas. Y todo esto tiene que ver efectivamente con lo que sucede en la mente un poco de nuestro público objetivo. No solamente el país al que está intentando disuadir, sino que también piensa un poco en qué significa este mensaje que se envía al resto de la región. Le muestra a Vietnam, Filipinas y otros países amigos que vamos a estar ahí para ellos, que vamos a honrar nuestros compromisos con ellos. Y creo que eso es algo realmente bueno. Y me gusta mucho este acuerdo con los submarinos, es decir, esta es una capacidad muy interesante, pero creo que también el mensaje político que se envía es incluso más importante que eso. Mostrarle a China que no pueden simplemente aislar a uno de nuestros países aliados y desarrollar una competencia estratégica uno contra uno. Entonces la parte política es extremadamente importante también. ¿Y crees que esta iniciativa va a expandirse en el futuro cercano a países como Japón o Indonesia o India? Porque a día de hoy, por ejemplo, hoy día incluso tenemos una reunión de Quad en tu país. Sí, es difícil decirlo. Es decir, en la iniciativa AUKUS yo ni siquiera sabía nada al respecto antes que salieran las noticias, así que no sé exactamente hace cuánto tiempo se ha estado hablando al respecto. Y es interesante ver, sin embargo, que es una nueva alianza que se está formando de repente, a pesar que existe Quad, de hecho, que ha sido algo que ha avanzado de forma muy lenta y gradual, que es algo que también parece convertirse no tanto en una alianza, no es una OTAN todavía, a menos que China se vuelva a la Unión Soviética como en 1949 y que intente hacer lo mismo que se dice en este momento. Pero no veo exactamente cuán lejos va a llegar Quad. Pero si vemos justamente los miembros de AUKUS y si vemos los miembros de Quad, Estados Unidos y Australia están en ambas instancias, así que eso creo yo nos da una base bastante robusta de cooperación dentro de ambas iniciativas. Realmente el factor interesante aquí es India, es decir, por distintos motivos, incluyendo esta fricción cultural durante la Guerra Fría. E India realmente ha sido bastante reticente a la hora de cooperar muy rápidamente con Estados Unidos y otras potencias externas al Océano Índico. China, en cierto sentido, agradezco el comportamiento de China porque está haciendo que India se acerque a nuestros aliados, pero al mismo tiempo hay una ruptura cultural a la hora de unirse India de forma muy favorable a un acuerdo que pueda llevar a India a algo donde no quiere verse arrastrada. Entonces creo que vamos a tener que esperar y ver. He estado en reuniones de Quad y todo este tipo de cosas y nos llevamos bastante bien.
Así que creo que efectivamente hay una base para una cooperación más cercana, pero mucho de esto queda a criterio de China. Es decir, si China fuera a retroceder en cosas como intentar presionar a India a través de su frontera terrestre en el Himalaya, por ejemplo, creo que India podría retroceder un poco en su avance a convertirse en un miembro más cercano de la Quad. Pero si China, por ejemplo, si no se limita mucho, nunca lo ha hecho en realidad, así que creo que este avance va a continuar. Y de hecho creo que este avance dentro de India está avanzando a máxima velocidad en términos de lo que esperaríamos incluso hace 20 años, cuando no estábamos en una muy mala relación, pero también había mucho bagaje cultural que estaba inhibiendo nuestra relación con India. Pero vamos a tener que esperar y vamos a tener que ver. AUKUS es muy nuevo todavía. Quad todavía está intentando ver qué es lo que es. Y algo que me gustaría ver, por ejemplo, me gustaría ver Japón ingresar a AUKUS, que sería una inclusión, diría, un tanto obvia. Corea del Sur también, si pudiéramos hacer eso, sería una buena inclusión en la iniciativa. Pero vamos a tener que ver. ¿Y qué sucede con Francia? Porque están muy enojados estos días y usaron lenguaje bastante fuerte respecto de la iniciativa, AUKUS. ¿Crees que es una buena idea buscar cooperación futura con Francia e integrar a Francia, por ejemplo, en el sistema de seguridad de Naciones Unidas o otros en el Indo-Pacífico? Porque Francia es una potencia del Indo-Pacífico europeo, pero en el Indo-Pacífico, quizás en otras islas, pero ahí están. Bueno, la respuesta breve es sí, definitivamente hubiéramos buscar cada oportunidad posible para cooperar con Francia. Y como dije antes, yo no sé nada más allá de lo que hemos leído en la prensa sobre cómo surgió este acuerdo. Y me preguntaron esto, de hecho, en una conferencia marítima en Italia, una conferencia virtual marítima en Italia la semana pasada. Y yo estaba en el panel, y había un almirante francés que también estaba en el panel, así que por lo tanto yo me volví la cara visible de AUKUS y todo lo relacionado. Pero yo dije, ok, si realmente no reveláramos lo que está sucediendo en las negociaciones que nos llevaron a AUKUS con París, con Francia, esto sería algo tremendamente antidiplomático. Es decir, no podemos, por ejemplo, simplemente llegar y cancelar esto como lo que sucedió ante Australia. Si realmente no hubiéramos consultado con Australia, si simplemente hubiéramos hecho esto de forma pública de inmediato, sería una forma terrible de manejar nuestras relaciones con uno de nuestros aliados más antiguos. Han sido nuestros aliados hace mucho tiempo. Y esto efectivamente habría sido un error por parte de los Estados Unidos. Sin embargo, lo otro que yo agregaría en este caso es que creo que este acuerdo de submarinos franceses estaba condenado de todas formas. El costo estaba aumentando, de hecho, los costos habían subido ya un 50% más antes de siquiera empezar a construir los submarinos. Y me se estaba volviendo cada vez más obvio que se necesitaban estos submarinos a propulsión nuclear si querían operar en los mares del sur de China por una cantidad extensa de tiempo. Y que es lo que va a hacer la Marina australiana, de hecho. La idea es poder sostener esto por hasta incluso 11 días, que era lo que sucedía con submarinos diésel. Entonces el entorno estratégico ha cambiado alrededor de Australia, de tal forma que necesitaban hacer algo más. Pero nuevamente, ¿por qué no al menos acercarse a Francia? ¿Y por qué no al menos ver qué les gustaría hacer a Francia? Quizás, por ejemplo, construir, desarrollar submarinos nucleares. Los submarinos que le están vendiendo a Australia eran a propulsión diésel, equivalente a un submarino a propulsión nuclear que los franceses ya habían construido. ¿Por qué al menos no intentaron acercarse un poco y ver si podían construir más de estos submarinos nucleares para Australia, como los que ya habían construido para la Marina francesa? No lo sé. Es decir, yo creo que la forma en la que esto se manejó fue terrible, pero también creo que a fin de cuentas este acuerdo no iba a suceder de cualquier forma, así como se había acordado originalmente en el 2016, creo que fue el 2015-2016, pero no creo que fuera a avanzar mucho. Australia estaba en todo su derecho contractual para retroceder en este acuerdo, pero nuevamente no se sabotea un acuerdo de un día para otro con uno de estos aliados más cercanos. Necesitamos a Francia. Francia es una parte fundamental del Pacífico, tiene una marina extremadamente capaz, tienen submarinos nucleares, barcos nucleares, entonces no es alguien a que quieras alienar tampoco, pero creo que lo podemos haber hecho. Y finalmente, profesor, ¿qué piensas del impacto de la iniciativa AUKUS en países más periféricos como Chile, por ejemplo, que trabajan con los Estados Unidos en el dominio marítimo en distintos ejercicios como RIMPAC o Teamwork South? Y al mismo tiempo nos hemos conectado mucho con China. Sí, es una pregunta interesante. Obviamente yo
Estoy totalmente de acuerdo que Chile y otras potencias de Sudamérica se acerquen a la iniciativa AUKUS hasta donde sea posible. Tiene sentido, son una potencia del Pacífico. Nosotros somos una potencia del Pacífico, así como los Australia y el Reino Unido también. Y obviamente la Marina chilena tiene una extensa historia de trabajar no solamente con los Estados Unidos, sino que con el Reino Unido también, así como esta herencia en común entre la Marina chilena y la Marina de los del Reino Unido también. Así que realmente hay una base excelente aquí para que cooperen y para que operen de forma conjunta. Han realizado, por ejemplo, ejercicios conjuntos como un RIMPAC, que hay una base muy sólida a nivel funcional para que trabajemos juntos. Pero como implica, si tienes toda la razón, y ustedes conocen la situación de Chile mejor que yo, pero justamente Chile se ha acercado mucho económicamente a China y esto es algo en lo que China ha jugado muy bien. Si pueden hacer que países extranjeros tales como Chile conecten sus designios financieros con los de China, bueno, todo el mundo quiere ser próspero, todo el mundo quiere el desarrollo económico para sus países. Esto le da a China influencia política, porque efectivamente pueden amenazar retroceder en términos de cooperación o de prosperidad si Chile, por ejemplo, hace algo que no le agrade a China, tales como trabajar en la iniciativa AUKUS, potencialmente en los mares del sur de China u otros lugares, por ejemplo, como ayudar quizás a defender a Taiwán. Entonces, en cierto sentido, es una suerte de un juego de ajedrez entre las áreas de seguridad, políticas de seguridad y la economía. Y esto deja a su gobierno en un lugar complejo, nuevamente. Esto es algo que de hecho admiro, cómo justamente ha jugado China, ha utilizado muy bien su carta económica. No apruebo los propósitos por los que está haciendo esto China, pero efectivamente respecto a cómo ha manejado esta diplomacia y cómo lo han hecho. Y esto es algo que los Estados Unidos tienen que aprender a hacer bien. De hecho, todos sabemos lo que pasó con el presidente Trump, por ejemplo, que nos hayamos salido del TPP y no reemplazarlo por otro acuerdo económico fue un error tremendo. El comercio es efectivamente un factor importantísimo en el poder marítimo, si es que no el factor más importante. Si sacamos el aspecto económico del poder marítimo, tienes un vacío y alguien más va a llenar ese vacío. Y si no es China, quizás va a ser alguien como Rusia o alguien más, así que tenemos que arreglar eso pronto porque no veo muchos avances en ese sentido. Están pasando cosas muy interesantes en las áreas militares y diplomáticas, pero la parte económica en Estados Unidos está bastante atrasada y tenemos que arreglar eso. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por la oportunidad de hablar contigo sobre estos temas tan importantes como AUKUS. Muchas gracias nuevamente y nos vemos pronto en Chile, espero. Sí, definitivamente espero lo mismo y ojalá cuando la pandemia mejore no van a poder mantenerme lejos de Chile. Simplemente me gustaría saludar a todos mis amigos en Chile. Espero poder estar ahí con ustedes pronto. Ok, bueno, muchas gracias.